El socialdemócrata Laurentino Cortizo ha ganado virtualmente este domingo las elecciones presidenciales en Panamá con una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Roux, que era apoyado por el detenido mandatario Ricardo Martinelli. El anuncio ha sido hecho por el presidente del Tribunal Electoral a través de una llamada telefónica transmitida por los medios de comunicación. Este funcionario le dijo a Cortizo que lo llamaba para anunciarle que era el virtual triunfador a cargo de la presidencia de la República para el quinquenio 2019-2024. Rómulo Roux, que obtuvo el 31% de los votos, aspirante del otro gran partido opositor, el Liberal Cambio Democrático, denunció supuestas irregularidades y ha dicho que va a esperar revisar las actas físicas de las votaciones. El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó el domingo la elección presidencial en Panamá. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral a través de una llamada telefónica al ganador, que fue transmitida por los medios de comunicación. En Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Cortizo obtuvo el 33% de los votos y logró una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Roux, que era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. Nito, como se lo conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, antes de ganar las elecciones, suavizó su postura y dijo que le guste o no, es un tratado que tienen que respetar los panameños. A su vez, manifestó que Washington es el principal socio de Panamá, aunque se mostró partidario también de fortalecer la relación del país con China. Saludamos a esta hora en Ciudad de Panamá a Harry Brown. Él es politólogo, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días. Nito Cortizo, Nito, así se lo conoce, gana las elecciones en Panamá por la mínima hasta el momento con los resultados que se tiene. Las encuestas situaban justamente a Cortizo, empresario de 66 años, como el gran favorito para hacerse con la presidencia de este país centroamericano. Un país que tiene 4 millones de habitantes. Sin embargo, el margen de victoria es mucho menor a lo que se había augurado. ¿Con qué convenció a su criterio Cortizo y qué le faltó? Sí, yo creo que es cierto que las encuestas daban a Laurentino Cortizo como el favorito con una cantidad de votos importante de diferencia, pero si uno ve los porcentajes de estos partidos, el de Cambio Democrático y del PRD, son porcentajes históricos que han estado obteniendo en los últimos años. Así que más allá de las encuestas, no ha habido gran sorpresa en el rendimiento de estos dos principales partidos. Yo creo que Laurentino Cortizo convenció a la población, sobre todo por su talante dialogante, eso por un lado, y por otro lado, porque el PRD sigue siendo el partido mejor organizado del país. Agarró al Partido Cambio Democrático, a pesar de que obtuvo un buen resultado, sin su gran líder Ricardo Martinelli haciendo campaña. Ricardo Martinelli está preso, no puede hacer campaña, y en el caso del Partido Panameñista, que es otro de los partidos importantes en Panamá, pues era el partido de gobierno, y al candidato José Isabel Blandón pues le costó obtener un buen resultado debido al peso que tiene la gestión del gobierno normalmente. Ahora, en su primer mensaje que dio a la nación, Cortizo llamó a la unidad nacional, ha prometido también enfrentar la corrupción y anunció un plan para relanzar la economía. Ha dicho y ha convocado a los panameños para enderezar el rumbo, construir puentes, lo ha dicho. Justamente el próximo presidente de Panamá va a tener por delante ese reto, atajar o al menos atemperar, por decirlo de alguna manera, la inequidad que ha llevado a Panamá a ser uno de los 5 países más desiguales de todo el mundo y hacer frente a un clamor ciudadano contra la corrupción. ¿Cómo se puede hacer esto cuando hay muchos que dicen que si con Martinelli le fue mal, con Varela les ha ido peor? ¿Cómo lograrlo? ¿Por dónde empezar? Bueno, llamar a la unidad nacional es uno de los llamados cajoneros que tienen los candidatos presidenciales que ganan las elecciones. Eso digamos que está en el guión. Pero, y además reactivar la economía, pues hay que tomar en cuenta que Panamá ha sido uno de los países, el país que más ha crecido en promedio en toda América Latina. O sea, la economía panameña genera
genera mucha riqueza. El gran reto, como dices, es distribuir mejor esa riqueza, porque al mismo tiempo, de la misma manera que Panamá es uno de los países que más crece en el mundo y el que más crece en América Latina, al mismo tiempo es uno de los países más desiguales del mundo. Esa es la gran tarea estructural de las élites políticas y de las élites panameñas. Pero el gran reto específico que posiblemente tiene Laurentino Cortizo es la reforma institucional. Una de las grandes deudas que dejó el gobierno pasado fue reformar las instituciones para que fueran más transparentes, que fueran más legítimas y que precisamente más transparentes y que precisamente propiciaran, digamos, la entrada de actores a la comunidad política de manera que la democracia funcione mejor y que la riqueza en el mediano y largo plazo se distribuya de mejor manera. Rómulo Roux, hablemos de él, el candidato del partido del expresidente Ricardo Martinelli. Él ha denunciado irregularidades, se niega a reconocer estos resultados. ¿Qué tan válidas pueden resultar estas denuncias? Bueno, mira, si hay algo que sabe hacer el organismo electoral panameño es organizar elecciones y contar votos. Obviamente el candidato de Rómulo Roux y todos los candidatos que se sientan agraviados, sobre todo si la ventaja con la que han perdido la elección es muy poca, pues están en todo su derecho de cuestionar los resultados y revisarlos. Eso también, digamos, es como parte del guión, no solamente en Panamá, sino en todos los países de América Latina. Pero el sistema que se utiliza en Panamá para contar los votos y para ir legitimando las actas de cada una de las mesas ha funcionado bastante bien. Así que yo creo que la transmisión extraoficial y el resultado extraoficial que se dio ayer con aquella llamada que hizo el presidente del Tribunal Electoral al candidato Laurentino Cortizo, muy difícilmente podría cambiar cuando se oficialice el resultado. Vamos a agradecer a Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Deseándole un buen comienzo de semana de labores. Muchas gracias, ha sido un placer. Vamos a revisar inmediatamente la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. El presidente Trump ha dicho que Robert Mueller, el fiscal especial que dirigió la investigación sobre las injerencias rusas en las elecciones presidenciales del 2016, no deberá declarar ante el Congreso, no debería. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte a esta hora. Feliz lunes, Emiliana. Feliz lunes, Ruth. Así es. Bueno, pues el mandatario estadounidense Donald Trump no quiere que Robert Mueller, el fiscal especial, testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pues tiene temor de que si Mueller llega a testificar pueda cambiar la opinión del público que ya tienen sobre los primeros hallazgos del informe que se presentó por parte del fiscal general William Barr. Que recordemos, en este informe, pues Barr asegura que no se encontraron pruebas de que el equipo del mandatario estadounidense Donald Trump colaboró con Rusia en la injerencia de las elecciones del 2016. No hubo suficientes pruebas de obstrucción de justicia, pero esto tampoco exoneró por completo al mandatario estadounidense. Donald Trump quiere pasar la página, enfocarse en infraestructura y también en la investigación que se está llevando a cabo hacia el FBI del por qué tomaron la decisión de comenzar a investigar la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Pues según Trump, el FBI tenía un sesgo político en su contra y querían prevenir que se convirtiera en el próximo inquilino de la Casa Blanca. Después de gastar más de 35 millones durante un periodo de 2 años, entrevistó a 500 personas, utilizó a 18 demócratas que detestan y son odiosos con Trump y a 49 agentes del FBI, lo cual culminó en un informe de más de 400 páginas que no muestra colusión. ¿Por qué los demócratas en el Congreso ahora necesitan que Robert Mueller testifique? Están buscando una segunda oportunidad porque odian ver la fuerte conclusión de que no existe colusión. No hubo delito, excepto del otro lado, increíblemente no cubierto en el informe. Y tampoco hubo obstrucción. Bob Mueller no debe testificar. No hay redos para los demócratas. Por su parte, Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, le dio hasta hoy a las 9 de la mañana, hora local de Washington, o sea, hace unos 10 minutos, al fiscal general William Barr para que entregara un informe completo de esta investigación sobre la injerencia rusa, sin censurar y sin redacciones. Esa es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes.
Emiliana, gracias. Una serie de hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza deja 25 palestinos muertos, 4 israelíes también fallecidos. La Secretaría General de Naciones Unidas ha hecho un llamado urgente a que las partes del conflicto ejerzan máxima contención. Y Alejandro Rincón tiene la noticia desde Nueva York. Alejandro. Hola, feliz inicio de semanas para todos. Desde el año 2014 no se tenía registro de una serie de hostilidades tan grave como la que ha tenido transcurso el pasado fin de semana en la Franja de Gaza. La información disponible sobre estos hechos indica que todo habría iniciado el viernes cuando un francotirador palestino hirió a 2 soldados de Israel. Esto posiblemente ante la impaciencia del pueblo palestino por el intenso bloqueo que impone Israel sobre la Franja de Gaza, lo que ha empeorado progresivamente las condiciones humanitarias en esa región. Desde ese momento empezaron los ataques de ambas partes y se ha cobrado finalmente la vida de 25 civiles palestinos y 4 israelíes. En este contexto es que llega esa nueva voz de la Jefatura de Naciones Unidas que pide a cada una de las partes máxima contención, por una parte para evitar la muerte de más civiles y por otra para que regrese la tranquilidad a la Franja de Gaza. Entre tanto, se está a la expectativa por el alto el fuego que ha llegado en esa región en la madrugada de hoy lunes, luego de que gracias a la mediación de Egipto pudiera lograrse este alto al fuego en esa región entre palestinos e israelíes. Por ahora, entre tanto, en la ciudad de Nueva York se espera alguna reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que suele convocar sesiones extraordinarias para tratar la crisis en Gaza ante este tipo de hostilidades. Una sesión que por ahora no ha sido convenida, pero podría llegar a convocarse en el transcurso de esta semana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte. En Florida, una mujer habría dado a luz sin ningún tipo de ayuda en una cárcel. Los abogados han denunciado que fue forzada a realizar el parto sola dentro de su propia celda. Paola Serna trae la historia desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, Tammy Jackson, una mujer de 34 años, fue detenida el pasado mes de marzo, esto por haber ingresado indebidamente en una propiedad y por posesión de drogas. La mujer sufre de problemas mentales que incluyen bipolaridad y también esquizofrenia y se encontraba en un estado de embarazo, que estaba a punto prácticamente de dar a luz cuando fue detenida. Ella había permanecido en una celda de aislamiento, esto debido a sus problemas mentales. Sin embargo, el mes pasado se supo que la mujer habría tenido a su bebé sin ningún tipo de ayuda médica, lo que se ha conocido por parte de los abogados de Tammy Jackson, que básicamente le escribieron una carta al alguacil del condado Broward diciéndole que esta mujer, a pesar de haber pedido ayuda a los guardias, pues ellos se limitaron a decir que estaban esperando que el médico de la prisión contestara, y que lo hizo, asegurando el doctor que al día siguiente atendería la situación. La mujer estuvo 7 horas en trabajo de parto gritando desde su celda, y en la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron a este lugar, pues encontraron que la mujer había dado a luz ella sola. Esto, por supuesto, de acuerdo a los abogados, es algo inhumano que puso en riesgo tanto la vida de la mujer como la vida del bebé. Por su parte, el alguacil del condado Broward ha dicho que se enteraron de los hechos 2 días después de lo sucedido y que en este momento se encuentran realizando una investigación para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Seguimos con la noticia de este avión de Aeroflot, de la aerolínea de bandera rusa, que forzó la aeronave a aterrizar de emergencia en el aeropuerto principal de Moscú. Una maniobra que quedó registrada para la historia. 41 personas perdieron la vida. Un rayo habría alcanzado esta aeronave en pleno vuelo. Según lo informó la tripulación, ya los equipos de rescate han hallado el día de hoy las 2 cajas negras y avanzan las investigaciones de este incidente. 41 personas murieron el domingo en el aterrizaje de emergencia de un avión de la aerolínea rusa Aeroflot, que se incendió con 78 personas a bordo en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. Tras un balance que daba cuenta de 13 fallecidos, las autoridades detallaron que, según la información más actualizada, solo 37 personas sobrevivieron.
El avión Sukhoi modelo Superjet 100 había despegado del mismo aeropuerto con destino a Murmansk en el extremo norte de Rusia. Sin embargo, a los pocos minutos declaró una emergencia e intentó un primer aterrizaje forzoso, pero en el segundo golpeó el piso con el fuselaje. Varios vuelos tuvieron que ser desviados hacia otros aeropuertos de Moscú o al de Nizhny Novgorod, a unos 500 kilómetros de la capital rusa. Las primeras fuentes señalaron que el incendio se declaró a bordo, pero en un video publicado horas después del accidente se ve cómo el aparato toca la pista y rebota antes de encenderse en llamas. La agencia Interfax citó a una fuente anónima que dijo que la aeronave había aterrizado con sus tanques llenos de combustible, porque se perdió el contacto por radio con los controladores de tránsito aéreo y era peligroso realizar una maniobra para vaciar los tanques sobrevolando Moscú. Vamos a hablar inmediatamente de Estados Unidos, que ha desplegado estos portaaviones en Oriente Medio tras las constantes amenazas de Irán. La noticia ha sido confirmada por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Señaló que el despegue participa un grupo especial de bombarderos de la Fuerza Aérea. En un comunicado que ha sido difundido por un alto funcionario de la Unión Americana, se asegura que Estados Unidos no busca una guerra con el régimen de Irán, sin embargo, se prepara para responder a cualquier amenaza. Bueno, y muchas personas han salido a la calle para pedir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. La movilización fue la primera gran protesta contra el jefe de Estado en la capital desde que asumió el cargo hace 5 meses. Con el puño en alto, el grito de México libre, estos manifestantes han responsabilizado a López Obrador de que la economía no haya despegado. También de la gran ola de violencia que sigue azotando el país. La marcha se replicó en otras ciudades como Guadalajara, León y Mérida. Y un grupo de residentes del barrio Peñón de los Baños en Ciudad de México recreó la victoria del ejército mexicano sobre Francia hace 155 años, popularmente conocida como 5 de mayo. En el festejo, los participantes se disfrazaron con trajes de la época para rememorar la historia y la confrontación, la batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862. Se ha convertido en un símbolo de la unidad y del patriotismo entre los mexicanos. 1 millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción. Podrían desaparecer en solo décadas si no se toman medidas efectivas y urgentes, también decisivas. Así lo advierte el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad, los servicios ecosistémicos, que ha sido presentado este lunes en París. Expertos advierten que la problemática actual muestra un declive sin precedentes en la historia de la humanidad. Desafortunadamente estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo especies a una tasa histórica, potencialmente de 500.000 a 1 millón de especies están amenazadas. Hemos perdido gran parte de nuestros bosques nativos, gran parte de nuestros humedales y efectivamente la biodiversidad debe conservarse como un tema igualmente importante como el cambio climático. No es solo un problema ambiental, es un problema económico, un problema de desarrollo, un problema de seguridad social, moral y ético. El momento de la acción claramente es ahora. Decenas de venezolanos han participado anoche de una vigilia en tributo a las 5 personas que perdieron la vida la semana pasada durante la represión de las manifestaciones que exigen la salida del poder de Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora a Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas, quien nos reporta sobre lo que fue la noche de ayer, esta vigilia, esta fe, esta unidad en esperanza de los venezolanos por días mejores. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde acá, desde la capital venezolana. Así es, esta vigilia en honor a los caídos se realizó en las distintas urbanizaciones de Caracas y también en la mayoría de los estados del país. Estudiantes, universitarios, sociedad civil, distintos representantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos salieron a las calles a rendir honor a estas personas y también, por supuesto, la Iglesia. Allí pudimos ver a estos representantes de la Iglesia venezolana exhortando justamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
a las fuerzas represoras del gobierno de Nicolás Maduro a que dejen de agredir a los ciudadanos en protestas. Decían que es un derecho constitucional salir a las calles a protestar y que, bueno, el cese, pedían ellos, de la represión en Venezuela. También, de alguna manera, realizaban un llamado a las madres que han perdido a sus hijos en protesta para que de alguna manera también oren por sus hijos y por los que quedan luchando en Venezuela. Pedimos lo que todos queremos, la paz y la libertad, el encontrarnos como hermanos, porque es posible. Estoy aquí porque creo en una Venezuela libre. Estoy aquí por nuestros hermanos caídos. Estoy aquí porque creo fuertemente en el poder de la oración. Estoy aquí porque yo, como todos los venezolanos, estoy buscando una patria democrática, libre, libre de las injusticias. Ya no aguantamos más la situación del país. Hay demasiada violación de los derechos humanos. Ya no tenemos libertad de nada, todos tenemos que andar asustados, escondidos, y ese no es mi país era libre. Ruth, y para hoy se tiene previsto que el sector educativo, tanto profesores como estudiantes, salgan a las calles a protestar nuevamente, no solo por sus reivindicaciones salariales, sino también por los altos costos de las universidades privadas. Recordemos que todo está prácticamente dolarizado en Venezuela, menos los sueldos. También se espera una rueda de prensa por parte del partido Primero Justicia, que ofrecerá detalles de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas de lo que ha sido el preso político venezolano Juan Requesens, que las audiencias han sido diferidas, las últimas 4 audiencias han sido diferidas. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Muchas gracias a Oliver por tu reporte desde Caracas, Venezuela. Enseguida, aquí en la mañana, una de esas historias que empujan, que incitan a servir y a trabajar por el bien común. Una profesora que trabaja en una de las últimas poblaciones de Colombia, en la frontera con Perú, está embarazada y navega el caudaloso río Amazonas para llevar educación a los niños indígenas de la región. El siguiente reporte es un aporte de nuestra cadena aliada, Noticias RCN, y sus hazañas maestras. Para esta nueva hazaña volamos a la capital de Amazonas. El recorrido inicia en Leticia, donde abordamos este bote que nos lleva a Puerto Nariño, y en Puerto Nariño navegaremos hacia Puerto Esperanza. Pernoctamos en el municipio de Puerto Nariño y al día siguiente nos encontramos con la profesora Nelvia, que como todos los días espera su transporte para ir a dar clases. Tiene 35 años y espera a su 5º hijo, que nacerá en septiembre. No es época de lluvias y el río Amazonas tiene bajo nivel. Sosteniendo la cartelera de su clase de hoy, la profesora Nelvia tiene que bajar con mucho cuidado a tomar el primer transporte del día. Buenos días. Siéntese, porfa. Aquí la acompañamos hoy en su viaje. El recorrido cuesta 7.000 pesos. Ella ha enseñado ya en muchas orillas del Amazonas y otros afluentes. Nuevo Paraíso, de ahí de Puerto Rico, me hacen otro movimiento a la comunidad de Tipisca, que también queda entrando por este río Loretoyac. Eso queda de Puerto Nariño hacia la comunidad 3 horas también. 7.000 pesos de ida y 7.000 de regreso. Un rubro alto para el sueldo de un maestro. Pues ahí me toca guardar mi presupuesto para mi transporte, ¿sí? Hacer milagros. Pero ni ese despropósito en su bolsillo logra borrar su sonrisa. Entonces, todo es complicado, pero hay que saber manejar el medio donde vivimos. Remando, algunos estudiantes llegan a la escuela. 1 hora después del recorrido en bote, la profesora tiene que sortear otro difícil terreno. El camino aquí es muy barroso, se pone resbaloso, liso y peligroso. Entonces toca andar con mucha precaución, mucho cuidado para no caerse.
nunca disminuye el paso. Empezamos a trabajar 7 en punto hasta las 9:30. 9:30 a 10:20 hay un receso donde los niños salen al recreo a desayunar. Nadie más que ella conoce a esta comunidad. Esta comunidad se llama Nuevo Paraíso. Tiene 20 familias, unas 120 habitantes. Terreno resbaloso y puentes improvisados que permiten el paso en épocas poco lluviosas. Esta comunidad indígena Nuevo Paraíso es una de las últimas poblaciones de la frontera entre Colombia y Perú. Y en esta escuela, José Antonio Galán recibe en clase 42 estudiantes. Buenos días, niños. Una fila de niños la espera para empezar el día con una oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por este nuevo día. Por este nuevo día. Son niños de tercero, cuarto y quinto de primaria que reciben clases de todas las áreas en este mismo salón. No hay energía eléctrica y tampoco más agua que la lluvia. Comparten un baño y tienen escuela gracias a una ONG sueca que en 8 días construyó las aulas. Alumnos y profesores no se rinden ante las adversidades. Estas comunidades sobreviven del río y de lo que les proporciona la selva, pero también imaginan y logran volar sin alas, como dice este graffiti. Y estos niños son realmente felices. Es riesgoso, entonces son cositas que de pronto a uno se le dificulta transitar, pero pues nos toca, gracias al trabajito, pues tenemos que estar aquí presentes. Dentro y fuera del salón no abandonan sus costumbres ticunas. Con el baile de los animales agradecen nuestra visita. Hablamos ahora del calentamiento global que amenaza a la comunidad indígena de Napakiak, en Alaska. La erosión constante, producto de las altas temperaturas, devora la tierra. El cementerio debió ser mudado 2 veces. La vieja escuela del lugar está bajo el agua y la nueva enfrenta el mismo destino. La comunidad de Napakiak en Alaska enfrenta directamente al cambio climático. La línea costera se erosiona a velocidad alarmante. La diminuta villa ya se ha movido 2 veces, llevando a sus muertos con ella. A los residentes de Napakiak que fueron sepultados de nuevo aquí, descansen en manos de Dios y eterna paz. La comunidad se vio forzada a desenterrar a sus ancestros y enterrarlos en fosas comunes. Ahora han comenzado a usar ataúdes de metal porque están seguros que ocurrirá de nuevo. Esta es la última casa que movimos el año pasado de la erosión. Walter Nelson mantiene registro de cuánto terreno se ha perdido en el agua anualmente. Según sus cifras, más de 60 metros han desaparecido desde 2014. Se ha estado acelerando desde los últimos 3 o 4 años. Y el mayor aceleramiento que hemos visto fue en mayo de 2018, el año pasado. Napakiak no está solo. Un estudio gubernamental advierte que la mayor parte de las 200 comunidades indígenas de Alaska están siendo afectadas por erosión e inundaciones. Más al sur está Kinhagak, asentada en el mar de Bering. Como Napakiak, esta villa también se ha reubicado, la última vez en 1979. El punto donde estamos parados solía extenderse al otro lado del río. Ya estamos preparando la tierra para el nuevo lugar. Va a ser más adentro hacia el río Arolik, porque no sabemos cuándo va a pasar. Nunca hemos visto avanzar tanta erosión. Es demasiado rápido. Los científicos dicen que Alaska se ha calentado el doble de rápido que el promedio global. Y este año las temperaturas en febrero y marzo rompieron récords. El agua más caliente también significa que el permahielo se derrite, con casas hundiéndose en el suelo. Cuando era una niña, la nieve solía llegar más alto que yo. Y algunas de nuestras casitas quedaban bajo la nieve. Y había un gran farol de nieve.
Ya no vemos eso. Pero antes del invierno vienen las tormentas que empeoran la erosión. En Napaquiac, los pobladores se preparan en primavera. Voy a hacer una pendiente y poner tela y sacos de arena en la parte alta para mantener la tela en su lugar. Eso debería desacelerarlo. Pero esta podría ser una batalla perdida. A largo plazo, dada la velocidad de la erosión y el aumento de inundaciones, toda la villa podría quedar bajo el agua. Un mechón de cabello podría servir para recuperar el ADN del genio del Renacimiento de Leonardo da Vinci. La investigación científica se ha puesto en marcha en Italia, liderado por el historiador de arte Alessandro Besosi, quien desde hace 40 años está estudiando al artista. La ciencia intenta recuperar el ADN del genio Leonardo da Vinci. Un enigmático mechón compuesto por una docena de cabellos blancos y rubios fue presentado el jueves en Italia como la nueva clave de la investigación científica. Durante 40 años, el historiador de arte Alessandro Besosi ha estudiado la genealogía de Leonardo. En 2016, su equipo logró establecer que tiene 35 descendientes indirectos vivos, tras lo cual fue contactado por el coleccionista propietario del mechón, quien aceptó exhibirlo. También hay un anillo de bronce que, según documentos históricos, era el que solía llevar el genio florentino en uno de sus dedos. Comenzamos un diálogo, un contacto, algunas revisiones y llegamos a la conclusión de que esas dos reliquias pertenecieron a Arsène Houssaye, la famosa descubridora del cuerpo de Leonardo en el Castillo Real de Amboise. Nacido el 15 de abril de 1452 de una unión ilegítima entre un notario y una campesina, el joven Leonardo fue criado por su abuelo y su tío. Según su biografía oficial, no tuvo hijos, pero sí una veintena de medios hermanos. Falleció el 2 de mayo de 1519 en Francia y fue enterrado en la capilla del castillo de Amboise debido a que el edificio fue destruido en 1807. Sus presuntos huesos se conservan desde 1874 en la capilla de Saint-Hubert en Amboise. Los investigadores italianos han decidido no perturbar el descanso del genio para analizar sus restos, pues podría ser percibido como una profanación. Pero el descubrimiento del mechón en Estados Unidos suscitó polémica. Algunos estudiosos de gran prestigio lo consideran una noticia poco creíble. Seguramente es un descubrimiento que puede ofrecer la posibilidad de rastrear el ADN de Leonardo. Pero es un tema a ser verificado. Con ocasión del 500 aniversario de la muerte del maestro toscano, Besosi decidió exponer al público el mechón en la sede de la biblioteca dedicada a Leonardo en su pueblo natal, Vinci, en Toscana. Las conclusiones de la investigación se divulgarán en los próximos meses. Vamos aquí a una pausa comercial en la mañana de NTN 24. Estas imágenes que nos llegan en vivo desde Reino Unido. Meghan Markle ya está de parto. La duquesa de Sussex ha sido ingresada ya para dar a luz. Así lo ha confirmado el Palacio de Buckingham. Hay amplia expectativa entre los británicos por conocer el sexo del bebé, por conocer la situación de la esposa del príncipe Harry. Vamos a continuar con el programa hablando de las elecciones que se dieron ayer en Panamá y vamos a citar al exministro Laurentino Cortizo, del opositor y socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático. Él es el virtual ganador de estas elecciones con el 33% de los votos, ya escrutadas el 95% de las mesas. Cortizo se impuso en unos reñidos comicios a Rómulo Rhodes, que obtuvo el 31% de los votos y es el aspirante de otro gran partido opositor, el Liberal Cambio Democrático. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado hoy que Maduro todavía manda, pero ya no tiene la capacidad para gobernar. Resaltó que la situación de Venezuela sigue empeorando, definió la posición del régimen como endeble. Pompeo tiene previsto hablar sobre Venezuela con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, al margen de la reunión del Consejo Ártico que comienza el día de hoy en Finlandia. El ex general venezolano Hugo Carvajal declara este lunes a petición propia ante el juez español Manuel García Castellón. El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, sigue en prisión provisional a la espera de que se resuelva la petición de su extradición a los Estados Unidos, que lo solicita por cargos de narcotráfico. Carvajal va a comparecer ante el juez con el objetivo, según él mismo anunció, de aportar información relevante sobre Venezuela, así lo han dicho fuentes jurídicas.
Hay tensión en las negociaciones sobre comercio entre China y Estados Unidos. El presidente Trump anunció que su país va a aumentar el próximo viernes del 10% al 25% los aranceles de los bienes de importación al gigante asiático. El mandatario estadounidense ha argumentado que la medida se debe a que, según las conversaciones que se mantienen desde hace meses, están avanzando a un ritmo muy lento. La decisión del gobierno de la Unión Americana tiene lugar en la recta final de estas negociaciones sobre comercio entre ambos países, que intenta poner punto final a la guerra económica de las dos potencias que mantienen desde el 2018. La justicia en Ecuador ha ordenado prisión preventiva para 2 exfuncionarias de la administración de Correa, Rafael Correa. Esta decisión se ha tomado dentro de las investigaciones sobre una supuesta financiación irregular a la campaña presidencial que implicaría a la constructora brasileña Odebrecht. En un comunicado, la Fiscalía informó que un juez dispuso la prisión preventiva en contra de las 2 mujeres por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Un incendio en un avión de Aeroflot, una aerolínea de bandera rusa, ha forzado que tengan que aterrizar de emergencia. Esto sucedió en el principal aeropuerto de Moscú. Ahí vemos cómo era el resultado. Se informaba, las autoridades, 41 personas fallecidas. Según las primeras versiones, un rayo habría caído al avión en pleno vuelo. Así lo manifestó la tripulación. Los servicios de rescate el día de hoy han hallado las 2 cajas negras. El comité de investigación ha recuperado los cuerpos de 41 personas fallecidas. La Comisión Estatal y el Centro de Crisis están trabajando con los familiares de quienes murieron. En nombre de la Comisión Estatal y en el mío, quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y a los heridos en esta catástrofe aérea. Más de 50 personas han muerto, varias decenas están heridas de gravedad por la explosión de una cisterna de combustible en la periferia de Niamey, capital de Níger. La explosión ha tenido lugar en esta cisterna de combustible que está situada en una carretera que conecta la capital con el aeropuerto internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes que la campaña sobre Gaza, territorio controlado por el grupo Hamas, no ha terminado, pese a la tregua táctica que ha devuelto la calma tras 2 días de violencia en la que han fallecido 25 palestinos y 4 israelíes. Hamas lanzó 600 misiles hacia territorio israelí. Esto hizo que el gobierno de Netanyahu bombardeara blancos del grupo yihadista en Gaza. Segundo día del Papa Francisco en Bulgaria. El pontífice ha viajado hoy a Rakovsky, la localidad en la que se concentra un tercio de los católicos del país. Ahí ha dado personalmente la comunión a 245 niños procedentes de todo el país. El jerarca de la Iglesia Católica celebró una misa en la iglesia del Sagrado Corazón, a la que han asistido 10.000 fieles. Este domingo el Papa afirmó que la situación de los migrantes en el mundo es una cruz de la humanidad. La duquesa de Sussex, Meghan, esposa del príncipe Harry, de Reino Unido, ha dado a luz un niño. Ya lo anunció el Palacio de Buckingham. El bebé nació a las 4:26 hora local en Reino Unido. Pesó 3.3 kilos. Madre e hijo se encuentran muy bien de salud, según los reportes médicos. Fuentes del Palacio habrían precisado que la exactriz norteamericana empezó con las contracciones esta mañana. El príncipe Harry habló con la prensa hace pocos minutos. Meghan y yo tenemos a un niño muy saludable. La madre y el bebé van muy bien. Es la experiencia más maravillosa que haya podido jamás imaginar. Como lo que hacen las mujeres está más allá de cualquier comprensión. Estamos muy emocionados y muy agradecidos por todo el amor y todo el apoyo que hemos recibido. Ha sido maravilloso y queríamos compartirlo con todos. ¿Qué nombres han pensado? Aún estamos pensando en nombres. Estábamos esperando al bebé y aún
tenemos que pensarlo, es el siguiente paso. Los veremos probablemente en 2 días como planeado para que todos puedan ver el bebé. Todo nacimiento es maravilloso, pero para ti ha debido de ser, bueno, nunca he estado en ningún parto, este definitivamente es el primero, pero ha sido absolutamente increíble. Estoy muy emocionado con mi esposa, como todo padre. Siempre diríamos que tu bebé es maravilloso, pero este simplemente es una locura. Gracias. El portero español Iker Casillas ha abandonado el hospital de Oporto. El deportista estaba ingresado en el centro médico después de que el pasado miércoles sufriera un infarto. Horas antes de salir del hospital, Casillas, que debe seguir con la recuperación en su domicilio, adelantó que tenía el corazón contento en redes sociales. Bueno, y comenzaron en España estos acercamientos de parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes de otras fuerzas políticas. Sánchez va a necesitar llegar a acuerdos para conseguir la mayoría en el Congreso y así ser ratificado como jefe del Ejecutivo. Saludamos con el tema a Marcelo Moncayo en Madrid. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Luego del triunfo del presidente Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, este lunes el líder socialista empieza sus acercamientos con los representantes de las otras fuerzas políticas para intentar alcanzar acuerdos que le permitan conseguir los apoyos que le hacen falta para ser ratificado nuevamente como presidente del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Este lunes su primer encuentro será con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ya ha adelantado en varias ocasiones que no apoyará a Sánchez e inclusive aseguró que su partido se convertirá en la principal fuerza de contrapeso. Que ha sido la división, que ha sido la dispersión entre aquellos que quieren una España unida pero no han sido capaces de unirse a un proyecto que la sirviera. Ha sido esa dispersión lo que ha hecho que la izquierda vuelva a ganar y además se permita el lujo de no avanzar sus pactos electorales porque pretenden revalidar de nuevo esa mayoría en las elecciones municipales y autonómicas. Han conseguido una mayoría exigua, una mayoría no muy amplia, insuficiente para gobernar. Tendrán que llegar a alianzas o con los independentistas o con los comunistas de Podemos. Lo que no pueden tener ahora mismo es la patente de corso, la autopista libre, para que en las elecciones municipales y autonómicas se queden además sin contrapesos. El Partido Popular no solo es la mejor garantía de gestión autonómica y municipal, es además el mejor contrapeso a un gobierno de Sánchez, pacte con quien pacte a partir del 27 de mayo, cuando ya desvele sus alianzas electorales a nivel nacional. Amigos televidentes, las reuniones luego continuarán mañana. Primero será con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien desde antes del inicio de la precampaña electoral aseguró que por ningún motivo pactaría con Sánchez. Luego el presidente del gobierno se reunirá con Pablo Iglesias del partido Unidas Podemos. Con él es más factible llegar a acuerdos. Aquí la diferencia es que Iglesias quiere ser parte del gobierno y Sánchez no termina de aceptar ese deseo. Televidentes de la mañana, Sánchez obtuvo 123 escaños en el Congreso en las elecciones de este 28 de abril, pero necesita 176 votos para ser electo en primera votación. Si no lo consigue, deberá someterse a una segunda votación en donde será suficiente tener más votos positivos que negativos. Antes de esta votación en el Congreso, los partidos políticos tendrán que enfrentarse nuevamente en las urnas de este próximo 26 de mayo en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Luego de conocerse esos resultados, se sabrá a ciencia cierta cómo queda distribuido el tablero político aquí en España. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana de NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por esas noticias desde España. Vamos a hablar de una exposición de arte en Berlín que ha hecho que la canciller Angela Merkel prácticamente descolgara unos cuadros que reposaban en la sede de la Cancillería alemana. Se trata de 2 obras del artista contemporáneo Emil Nolte. María Luz Moraleda, de nuestra cadena asociada Deutsche Welle, nos cuenta. María Luz. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal, amigos televidentes de la mañana? Un gusto saludarles. Una muestra en la capital alemana desmonta el mito del expresionista alemán Emil Nolte. Hasta hace poco este artista era considerado
una víctima más de los nazis que confiscaron y retiraron muchas de sus obras, como la de otros cientos de artistas contemporáneos, por considerarse arte degenerado para ellos. Sin embargo, una revisión de su figura descubre al gran público en esta exposición titulada Emil Nold, una leyenda alemana, que este fue en realidad un artista con profundas convicciones antisemitas, en parte quizás porque los marchantes de arte de origen judío no lograban interesarse entonces del todo por sus pinturas. También se descubrió que fue militante nacionalsocialista hasta casi el suicidio de Hitler. En realidad, Nold quiso ser un gran artista del régimen nazi, pero a Hitler no le gustaba su arte. Durante la posguerra supo construir su mito, destruir documentos comprometidos y así pasó a la historia como un mártir cuyo arte fue perseguido y prohibido. Ahora Angela Merkel ha devuelto a la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano los 2 cuadros del pintor expresionista Emil Nold que decoraban el despacho de la Cancillería. Y no regresarán. Uno de ellos es el que cierra esta gran exposición que se presenta hasta el 15 de septiembre en la Hamburger Bahnhof de Berlín, el gran museo de arte contemporáneo de la capital alemana. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda. María Luz, gracias por ese reporte. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con ciencia, salud y tecnología, nuestro segmento aquí en el Canal de las Américas, y nos trae cómo combatir la malaria en áreas de la región de las Américas. Ya volvemos. Y cerramos agradeciendo su sintonía con su espacio La Mañana de NTN 24. Siga con nuestra buena programación. Ya viene Club de Prensa, Gustavo Legret va a hablar sobre el encuentro que mantienen los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia en Finlandia. Uno de los temas. Adelante, Gustavo. Una agenda informativa que está en desarrollo. Ruth, gracias por ese paso informativo. Sí, vamos a estar pendientes de esa reunión que se está produciendo precisamente ahora en Finlandia, en los laterales de esa reunión del Consejo Ministerial del Ártico. Uno de los puntos del día, una de las notas de la agenda informativa.